Hola, hola gente, ¿qué tal están? Aquí Francisco de Arcaya, fundador de la Escuela de Idiomas Lingark y además del podcast para los hablantes del castellano, para quienes aman el castellano también, quienes lo están aprendiendo o para quien simplemente gusta disfrutar de una buena historia, de datos interesantes, hablando castellano, ¿ok? El nombre del podcast por si les interesa. Pero el tema de este video es un poco diferente. ¿Por qué he decidido hacer este video? ¿Por qué? Algo muy importante. Cuando nos preguntamos sobre fonética, nos preguntamos sobre fonología, es muy complicado encontrar información simple de entender en Internet, en Wikipedia o en cualquier fuente virtual. Y tampoco es que haya demasiada gente en Internet o en YouTube explicando qué significan estos términos, cómo se usan, qué uso práctico tienen todas estas cosas relacionadas a los idiomas, porque al final hablamos de fonética y fonología, que son aspectos que están interligados estrechamente a los idiomas. Para alguien como yo, alguien como tú probablemente, que eres amante de los idiomas, si es tu caso, como es el mío sin duda alguna, estas son herramientas que te van a ayudar bastante, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que fonética y fonología son cosas diferentes, ¿vale? Son ramas diferentes también, aunque pueden estar relacionadas entre sí dependiendo del caso, ¿vale? Entonces, primero, la fonética, ¿qué es? ¿Qué es la fonética? Vamos a comenzar por describir este punto súper importante. La fonética es el estudio de los sonidos reproducidos por los humanos, ¿ok? No cualquier sonido. Si pasa en autobús, ese sonido no es algo que la fonética estudiaría, ¿vale? Entonces son los sonidos que los humanos podemos articular para comunicarnos, ¿ok? Ese es el estudio, o mejor dicho, eso es lo que hace la fonética. Estudia ese tipo de sonidos, los categoriza, hace un repertorio de ellos para poder estudiarlos y poder representarlos con determinados símbolos, porque además la fonética tiene algo llamado Alfabeto Fonético Internacional, AFI por sus siglas en castellano, IPA por sus siglas en inglés, ¿ok? Y este IPA o AFI es eso, es un alfabeto en el que cada símbolo, porque este alfabeto no tiene letras, cuidado, letras y símbolos son cosas diferentes. Este alfabeto solamente tiene símbolos y cada símbolo representa un único sonido. No es como en castellano que, por ejemplo, tenemos la letra R que puede sonar como ra o como ra dependiendo de un millón de cosas, ¿vale? No. En el alfabeto fonético, o dentro de la fonética, mejor dicho, cada sonido representa, o cada símbolo representa un único sonido. Y esto es la gracia de la fonética. Esta es la gracia de la fonética. Esto es el punto crucial de la fonética, porque la fonética es algo bien preciso. Para poder describir un sonido, plasmarlo, representarlo, tenemos que ser precisos dentro de la fonética. Aquí no hay margen de negociación. Es precisión y punto, porque queremos saber de qué forma lo articulamos, cómo ponemos la lengua, dónde la ponemos, si está delante de otro sonido diferente, ¿cambia este sonido o se queda igual? Todo esto la fonética se encarga de estudiarlo y plasmarlo. Entonces, bien precisa y objetiva, absoluta, ¿vale? Ahora, por otro lado, la fonología es un poco más abstracta, no es algo tan absoluto, ¿ok? La fonología se encarga de estudiar los sonidos en base en el valor que estos sonidos tienen para los hablantes nativos de este idioma, o sea, basados en el valor que estos sonidos pueden proporcionar al momento de comunicarse. Dicho de manera simple, vamos a ver, ¿qué quiere decir esto de manera simple? Cuando yo digo la palabra, vamos a ver, la palabra burro en castellano. Para yo decir la palabra burro necesito determinados sonidos. Si yo cambio la B de burro y digo purro, pues ya no se entiende lo que estoy queriendo decir. Entonces yo le doy valor a esta B para que la palabra burro pueda tener sentido. Porque si se la quito o si se la cambio por otra, o le voy a cambiar el sentido a la palabra o no se va a significar nada. Hasta ahora
Mi conocimiento del castellano no me hace entender que hay una palabra llamada purro. Nunca la he escuchado, que era un ejemplo bastante estúpido ahora que lo pienso. Pero se entiende lo que quiero decir. Entonces, la fonología estudia los sonidos, sí, tal cual como la fonética, pero los estudia de forma un poco más abstracta y basados en el valor que estos sonidos tienen en determinado idioma, ¿vale? Entonces, esto quiere decir, ahora vamos a pasar a las partes un poco más, a las clasificaciones que tenemos, ¿vale? Aquí abajo tenemos algunas definiciones. Ahora que sabemos cuál es la diferencia entre fonética y fonología, pero creo que va a quedar un poco más claro una vez desarrollemos un poco más estos conceptos que tenemos aquí abajo, ¿vale? Entonces, para explicar lo que es esta palabrita de aquí, que se ve hasta bonita, ¿no? 4 letras, corta, fono. A ver, esta palabra la tenemos en otras palabras porque compone varias de las palabras que tenemos en castellano. Tenemos audífono, micrófono, megáfono. Entonces, ajena al 100% no es esta palabra, ¿cierto? ¿Qué significa fono? Fono viene del griego, que significa sonido. Fono, sonido o voz también, ¿vale? Entonces, esto es, lo que es un fono, es un sonido, pero tiene una acepción más precisa, porque ya dije que no cualquier sonido. Para hacer que se entienda mejor, vamos a suponer que queremos dividir una frase, queremos separarla, y vamos a poner una frase de ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la frase fono con valor distintivo. Vamos a tomar esta frase como ejemplo y vamos a dividirla. Para dividir esta frase de forma escrita, porque aquí la estamos viendo de forma escrita, ¿cierto? La podemos dividir en 1, 2, 3, 4 palabras. Entonces, esta oración tiene 4 palabras. Pero a ver, si yo quiero ir más allá todavía, podría dividirla en letras. Entonces, podría dividirlo 1, 2, 3, 4, 7, más 5, 12, más 3 aquí 15, más 3, 18, más 4, 22. Entonces, esta oración la puedo dividir en 22 letras. Y más allá no puedo ir, porque la escritura del castellano, el sistema gráfico del castellano, solamente me permite dividir una frase en letras. Eso es lo mínimo en lo que puedo dividirlo. No puedo dividirlo en algo menor que una letra. Ahora, ya que entendimos esto, podemos hacer la analogía con el fono. Cuando pronunciamos la frase fono con valor distintivo, de forma acústica yo también la puedo dividir en palabras. Fono con valor distintivo. 4 palabras, igual que la forma escrita. Pero puedo ir más allá y dividirla en sonidos. Por ejemplo, para decir la palabra fono, necesito del sonido f, del sonido o, del sonido n y de nuevo del sonido o. Si pongo estos 4 sonidos juntos, voy a pronunciar la palabra fono. Entonces, como ven, así como las letras son la mínima unidad de división para una palabra, oración o frase, en la parte escrita, el fono es la unidad mínima de división para la parte acústica. Todo lo que pronunciamos, todo lo que decimos, los grupos fonéticos, es decir, desde el momento que abrimos la boca para decir algo hasta el momento que la cerramos y la acabamos de decir, podemos dividir toda esa frase en unidades mínimas llamadas fonos. Eso es lo que es un fono, ¿vale? Y siempre que hablemos, vamos a utilizar estos fonos. Ahora, el fono se puede dividir de 2 maneras principales. Una de estas maneras sería un fonema, que seguramente ya han escuchado esta palabra por algún lado. ¿Qué es un fonema? De nuevo, sin entrar tanto en tecnicismos, un fonema básicamente es un fono con valor distintivo en ese idioma, en un idioma específico. ¿Por qué digo en un idioma específico? Porque ya dijimos que la fonología no es algo absoluto, que es algo abstracto. La fonología es la que se encarga de estudiar los fonemas, ¿vale? Entonces podemos hacer aquí una línea, de hecho vamos a hacerla, para poder trazar un vínculo directo entre la fonología y lo que es el fonema. Aquí vamos a trazar una línea.
Entonces, la fonología estudia los fonemas. Y hacemos esta línea. Bien simple, ¿no? Y entonces, un fonema básicamente, ¿qué es? ¿Qué significa esto de que tiene valor distintivo? Vamos a ver este ejemplo aquí de la palabra tu en francés. La palabra tu en francés significa también tú en castellano, ¿cierto? El pronombre singular de la segunda persona. O sea, no yo, sino tú. Lo que en francés se dice tu. Y para yo poder reproducir, articular esta palabra, necesito de dos fonemas. El primero sería t, t. El segundo sería y, que además es un fonema que no tenemos en castellano. Eso quiere decir que esta U es un fonema en francés, pero en castellano no es un fonema. Simplemente no está dentro del repertorio de sonidos que tenemos en castellano. Y eso no quiere decir que un hablante nativo de castellano no pueda producir el sonido U. Simplemente para él no tiene ningún valor dentro de lo que él podría decir hablando castellano, ¿cierto? Entonces, para pronunciar esta palabra en francés, tenemos que utilizar estos dos sonidos, t y u, y queda tu. ¿Qué sucede si yo cambio uno de estos sonidos? Como ya lo dije, como puedo distinguir estos sonidos, le doy un valor distintivo en el que puedo diferenciarlo de otros sonidos. Si yo le cambio uno de estos fonemas a la palabra tu en francés, o voy a decir otra cosa, o no voy a decir nada que tenga sentido, nada con valor, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Si le cambio el fonema U, que está representado por este símbolo, de nuevo recordemos que símbolo y letra no es lo mismo. Esto aquí parece la letra Y, la letra Y del castellano, pero la verdad no lo es, simplemente es un símbolo representando el fonema, representando el sonido U en francés. Bueno, representando el sonido U y punto, ¿vale? Si le cambio esa U por una U castellana, una U de toda la vida, como cuando decimos la palabra humo, por ejemplo, en vez de tu, voy a decir tú. Y en francés esto no es lo mismo. Tu significa, como ya dijimos, el pronombre singular de la segunda persona. Y tú significa todo. Claro que no se escribe de esta manera, porque recordemos que eso no son palabras, son transcripciones fonéticas, ¿ok? Entonces, ya le estamos cambiando el significado a la palabra, ¿vale? Vamos a escribir aquí cómo se deletrea esto. Esto aquí es una palabra francesa, se pronuncia tú. Tú, como ya dije, significa todo, ¿vale? Y un francés en una conversación normal pues no va a pronunciar la palabra tu como tú, porque para él es como comparar China con Japón o no sé, como Australia con Estados Unidos. Son cosas diferentes, son cosas totalmente distantes la una de la otra, ¿vale? Y como un hablante nativo logra diferenciar de esto, estas dos palabras, estos dos sonidos, y le da un valor específico a cada uno, podemos decir con total certeza que esto es un fonema, ¿vale? No es otra cosa sino un fonema. Entonces, ¿qué es un fonema? Es un tipo de fono, porque continúa siendo un sonido, solo que le damos valor distintivo, ¿vale? Es la unidad mínima en la que podemos separar un grupo fonético, pero con valor distintivo. Ahora, existen otros tipos de fonos que no tienen un valor distintivo. Es decir, que si yo cambio este sonido por otro sonido, todavía se va a entender lo que quiero decir y todavía está teniendo el mismo sentido la palabra, ¿vale? Por cierto, aquí tenemos otro ejemplo, ya no del francés, sino del castellano, para ver mejor, entender mejor lo que es un fonema. ¿Vale? Tenemos aquí la palabra lobo en castellano, ¿no? Lobo. Para yo pronunciar esta palabra lobo necesito de 4 fonemas. Siempre que vean, chicos, aquí, ojo, siempre que vean los símbolos, una transcripción fonética, fonológica, perdón. Recordamos que estamos hablando de fonemas, ¿ok? Cuando veamos transcripciones entre barras diagonales, entre estas barras diagonales, significa que esto es una transcripción fonológica y que va a utilizar fonemas, ¿ok? Solamente fonemas.
Esto da margen de error porque dentro de la fonología solamente vamos a expresar los símbolos y los sonidos, o mejor dicho, vamos a expresar los símbolos a través de cosas que no son tan precisas. A ver, repito, no quedó tan claro. Culpa mía, mea culpa. Vamos a representar los sonidos a través de símbolos que no son tan precisos en la fonología. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Entonces, para decir lobo necesito el fonema L, el fonema O, el fonema B, el fonema O. Si los junto todos, voy a decir lobo. ¿Vale? En castellano esto tiene sentido. Si yo le cambio uno de los fonemas, por ejemplo este que está más oscuro aquí, la b, se lo cambio por otro fonema, este de aquí, ra, en vez de decir lobo, voy a decir loro, ro. Y aquí estoy cambiando la palabra, estoy cambiando el sentido y estoy cambiando hasta de animal, ¿ok? Entonces, no puedo hacer esto, o al menos que quiera cambiarla al significado de la palabra, ahí sí puedo hacerlo, evidentemente. Entonces, ya vemos que le damos un valor diferente, como hablantes de castellano, a la B que a la R, ¿ok? Cosas distintas, ¿vale? Ahora, vamos a entender un poquito qué es un alófono. Si dijimos que la fonología estudiaba los fonemas, la fonética, que es más precisa, va a encargarse de los alófonos, ¿vale? ¿Qué es un alófono? Un alófono es un fono, al igual que un fonema, pero en este caso no tiene valor distintivo, lo que significa que si un hablante de este idioma cambia un sonido por otro, la frase todavía va a tener sentido, la palabra todavía va a tener sentido. Cuando vemos esta palabra aquí, esta transcripción fonológica, vemos que está diferente que esta otra transcripción. Y esto es porque esta transcripción de aquí ya no es una transcripción fonológica, sino fonética, y es más precisa. Ella se encarga de representar exactamente aquello que está sucediendo cuando articulamos esta palabra, ¿vale? Vamos a compararlas entonces. Por cierto, si las transcripciones fonológicas se encuentran entre barras diagonales, las fonéticas se van a encontrar entre corchetes, ¿vale? Tal cual como lo vemos aquí. Entonces, la L, con esta L, mejor dicho, este símbolo, recordamos que no son letras, ¿ok? Le digo L porque pues es lo que más se parece. Entonces, este símbolo con este símbolo no cambia, son iguales. Aquí L, aquí también L. Pero ya la O, vemos que aquí tiene un diacrítico diferente aquí en bajo. Esto aquí no es una T pequeña, es un diacrítico, que significa que ese sonido lo vamos a abrir un poco más, ¿ok? Lo abrimos un poquito. Entonces, este símbolo aquí que parece una O, si lo pronunciamos tal cual como está aquí, sería O, una O bien cerrada. O. Pero en castellano no decimos lobo. Nadie dice lobo, sí, cerrado. Pero tampoco lo decimos súper abierto, no decimos lobo. ¿Cierto? Suena súper raro. Lo que decimos es algo intermedio, ni tan cerrado ni tan abierto. Entonces, la manera en la que podemos expresar esto de forma fonética sería: colocamos una O cerrada y colocamos un diacrítico de apertura. No que lo vamos a abrir demasiado, simplemente lo vamos a abrir un poco. Eso es lo que representa ese diacrítico. Entonces ya no sería lo, sino lo. O. ¿Ok? Lo. Y no sería bo, sino bo. Lobo. Lobo. Ya suena más parecido. Pero hay un problema. En esa transcripción fonológica tenemos este símbolo que parece una B y representa ese sonido, B. Pero en castellano nosotros no decimos lobo. Nadie dice lobo en castellano. En portugués, por cierto, la palabra lobo se escribe igual, pero se pronuncia de forma diferente. En este caso, ellos sí utilizan esta B fuerte para pronunciar la palabra lobo. Y entonces no dicen lobo, sino lobo. Lobo. B. Cosa que no sucede en castellano. Entonces, para representar esta diferencia en la fonética, en donde necesitamos y en donde queremos ser precisos, le colocamos también este diacrítico a este símbolo para
representar ese cambio, para representar con exactitud aquel sonido que estamos reproduciendo cuando pronunciamos esta palabra. Y este símbolo aquí es un aproximante, ¿ok? Luego podemos hacer otro video explicando qué es una aproximante, pero básicamente es un sonido que no es ni una consonante, pero tampoco una vocal, es como algo ahí en el medio, tiene crisis de identidad, no sabe todavía lo que es. Entonces, no vamos a decir lobo, como en esta transcripción fonética, sino lobo. Lobo. Y cuando digo lobo, ahí sí, ya nos suena bastante natural, nos suena bastante familiar, ¿cierto? Entonces, cuando veamos esta transcripción aquí entre corchetes con los diacríticos, podemos estar seguros de que es algo más exacto y más preciso. Lobo. Ahora, Francisco, esto quiere decir que cuando yo vea esta transcripción fonológica entre barras, voy a pronunciar lobo. No quiere decir eso. Y aquí es donde quería hacer hincapié en esta diferencia. Dentro de la fonología, no tiene sentido utilizar los alófonos porque un hablante nativo del castellano jamás iría a decir lobo. Para él es muy obvio, para él o ella es muy obvio que se pronuncia lobo, porque pues es lo común, es lo que él escucha, es lo que él conoce. Entonces no es necesario como que ser tan explícito en la transcripción porque es bastante obvio. Para alguien que conoce el idioma y es un hablante nativo del idioma, las transcripciones fonológicas son más que suficientes y de hecho mucho más prácticas que estar transcribiendo todo al pie de la letra, ¿vale? Ahora, de forma general, si alguien no es conocedor del idioma o si simplemente queremos ser exactos por el motivo que sea, es mejor utilizar las transcripciones fonéticas. Yo me acuerdo que yo me ponía muy bravo al inicio cuando buscaba transcripciones fonéticas en internet, porque yo al inicio no sabía la diferencia entre una transcripción fonética y una transcripción fonológica, y me metía en Cambridge Dictionary, en el diccionario Cambridge de inglés, para ver y escuchar cómo se pronunciaban algunas palabras que estaba buscando, y me mostraba la transcripción, y yo, que no sabía la diferencia entre estas dos transcripciones, veía la transcripción fonológica, me decía a mí mismo, pero ya va, eso no tiene sentido. ¿Por qué dicen que se pronuncia, por ejemplo, car o car en vez de car, que sería carro en inglés? Por lo menos en el inglés americano, ¿no? Entonces ellos transcribían esta palabra car con el símbolo que representaba el sonido de ra y no con el sonido de r, que es el sonido que se utiliza en inglés americano. Y esto me dejaba muy frustrado. Después, con el tiempo, fue que aprendí la diferencia entre las transcripciones fonéticas y las fonológicas, ¿ok? Pero cuando un hablante de inglés americano ve la transcripción de car con el sonido de ra, él nada más se le va a pasar por la mente pronunciar car en vez de car. ¿Por qué? Porque para él es obvio que ese símbolo representa r y no ra. ¿Vale? Pues lo mismo aquí con la palabra lobo. Jamás vamos a pronunciar lobo solamente porque esa transcripción está de esta manera. Además, vemos que está entre barras, entonces sabemos que esto aquí es simplemente una aproximación fonológica de cómo un hablante nativo lo diría y no algo exacto. Entonces, para dar otra vez un poco de mi experiencia personal, inicialmente yo le tenía un poco de rabia a las transcripciones fonológicas porque para mí no tenían sentido. Yo decía, ¿qué punto tiene crear todo un alfabeto fonético preciso para representar los sonidos de forma exacta si después vas a utilizar transcripciones fonológicas? No tiene sentido alguno. Pero la verdad es que sí tiene sentido y tiene función, tiene su propósito, porque para enseñar y ser un poco más didácticos a la hora de mostrar a alumnos, a personas que hablan el idioma o simplemente explicar fenómenos que ocurren de forma intrínseca en el idioma, no tiene tanto sentido compararlo con otros idiomas de forma absoluta, si simplemente puedes utilizar los mismos mecanismos que la lengua te otorga, ¿cierto? Pues no vamos a hablar en castellano de la letra o del sonido U del francés, porque en castellano esto no existe. Podemos simplemente ser directos y saltarnos este pocotón de reglas que existen dentro de las transcripciones fonéticas, ¿vale?
Además que transcribir de forma fonética es mucho más exhaustivo porque tienes que ser más preciso, tienes que colocar los diacríticos correctos. Es mucho más difícil transcribir de forma fonética que de forma fonológica. Y esto obviamente lleva tiempo. Entonces sí, las transcripciones fonológicas tienen su sentido y su propósito dentro de la fonología, pero dentro de la fonética claramente vamos a ver muchísimos más alófonos, porque los alófonos son más exactos que los fonemas, ¿vale? Ahora, dimos una descripción muy simple de lo que es un alófono. Dijimos, es un fono sin valor distintivo, pero me gustaría agregar algo más que tal vez sea de mucha ayuda, y es que un alófono básicamente es la forma en la que un fonema va a cambiar dependiendo del entorno en el que se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta ba, sonido de ba, en castellano existe al inicio de las palabras, como cuando decimos la palabra burro, 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 ¿ok? Ba. Pero cuando decimos lobo, como ya mencioné, no decimos lobo, ba, con ese mismo sonido, sino que la B se debilita un poco y pasa a ser lobo, lobo. Y esto sucede porque en castellano, de forma natural, eso no es algo que los hablantes de castellano piensan antes de hacer, es algo mecánico, natural, espontáneo. Ellos, entre vocal, la letra, el sonido B se debilita y pasa a ser B, B, ¿vale? Entonces, el sonido B en castellano es un alófono del fonema B, B, ¿ok? Y esto sucede en todos los idiomas, ¿ok? Os voy a decir en casi todos por si hay alguno por ahí que tal vez no conozco y no tenga estas características, pero estoy casi seguro que prácticamente en todos los idiomas hablados existe esto, de que dependiendo de la posición de la palabra, incluso por la propia anatomía de la boca, van a haber sonidos que vamos a pronunciar de forma diferente dependiendo de en qué parte de la palabra se encuentran. Porque, por ejemplo, hay sonidos y consonantes que son más posteriores, otros que son más anteriores, y eso va a cambiar, aunque sea levemente, la forma en la que suena una palabra, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos la palabra karaoke, karaoke, ese K, ese primer K, la consonante con la que comienza está al final, aquí, está la parte posterior de la boca. ¿Por qué? Porque la vocal que pronunciamos después, A, también es posterior. Karaoke. Esa A va a traer la consonante K para atrás también junto con ella. Es inevitable. Esto es algo que vamos a hacer para poder hablar de forma natural, ¿vale? Pero cuando decimos la palabra kilo, como por ejemplo, yo peso, no sé, es que 75 kilos. Es un ejemplo, no peso eso, ¿vale? Pero yo peso 75 kilos. Entonces la I, que es una vocal mucho más anterior, es decir, más frontal, como queda más adelante que la A, ya va a ser que esa que yo estoy pronunciando no sea tan atrás, sino más adelantada. Yo no digo kilo, hasta es difícil intentar pronunciarlo de esa manera. Digo kilo, ki. Entonces, es diferente de... ¿Se nota la diferencia? Entonces, ya por ese simple cambio de articulación, ya vemos que aquí hay un alófono, ¿vale? Que aquí hay un cambio de articulación dependiendo de dónde el sonido está interactuando con otros sonidos, ¿vale? Y esto la fonética lo trata de forma precisa también. La fonética se encarga de esto, mientras que la fonología simplemente no le ve importancia. Y es que no es importante dentro de la fonología porque la fonología no se encarga de eso. Entonces no es que una sea útil y la otra no, sino que simplemente se encargan de cosas distintas, ¿ok? Entonces, de forma resumida, fonética y fonología son cosas distintas, se encargan de cosas distintas. Para poder dividir un grupo fonético, es decir, una frase acústica en la menor unidad posible, lo vamos a hacer en fonos, tal cual como una frase escrita la vamos a dividir en letras. Bueno, las frases acústicas, lo mínimo en lo que podemos dividirlo es en fonos. Estos fonos pueden tener valor distintivo o pueden no tenerlo. Si lo tienen, serán fonemas y si no lo tienen, serán
alófonos, ¿vale? Entonces espero que esta introducción, porque sí, esto es apenas una introducción, aunque bastante larga, pero la fonética y fonología es un campo enorme, enorme, que podrías pasar el resto de tu vida estudiándolo con mucho placer, porque es un área, son dos áreas fenomenales, pero son tan bonitas y tan extensas al mismo tiempo que podrías nadar y nadar en ellas por el resto de tu vida, como acabo de decir. Entonces, procuraré hacer más videos al respecto en la medida que me lo permitan mis conocimientos, porque claramente no soy un experto en el asunto, pero considero que tengo conocimientos que podrían ayudar a bastantes personas que no saben mucho del tema o que quieren iniciarse y no quieren pasarse 2 semanas en Wikipedia o en Internet leyendo la misma cosa una y otra vez para poder sintetizar cierta conclusión. Y a mí me hubiese gustado que hubiese ese tipo de material en YouTube con alguien explicando lo que yo estoy explicando en este momento, ¿vale? Entonces espero que les haya sido útil. Nos veremos en una próxima ocasión. Un abrazo y hasta la próxima.